Y recuerdo también los días en los que él le notaba su rostro de miedo, de qué va a pasar después de la muerte. Y el éxito debería ser algo completamente personalizable. Cuando éramos novios yo le decía, cuando tengamos un hijo, yo quiero enseñarle a ese niño a ser feliz. Pero tú, ¿cómo vas a enseñar a ser feliz si tú no estás siendo feliz? Las experiencias difíciles son las que forjan carácter y son las que te conectan con tu estado presente. Enamórense más de una causa, que eso al final también, cuando llegue el dinero, les va a hacer apreciar más el camino más que el dinero per se. Y otro mensaje también que quisiera dejar aquí es: ¿qué tan dispuesto estás a arriesgar o a sacrificar cosas por tu éxito profesional? Bienvenidos a este primer episodio de este podcast que se llama Emprendeando. Creo que hoy iniciamos con un pie derecho increíble, con un invitado increíble. Tenemos un gran empresario, un gran amigo y aparte de todo, pues un gran padre de familia. Ya nos va a contar un poquito de su historia. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Robert. Muchas gracias, Tatiana, y a todo el equipo que está ahí atrás. Encantado de aceptar esta invitación y encantado de contribuir aquí a todas las personas que nos puedan estar escuchando y que posteriormente nos van a ver en todas las redes sociales. Gracias. Gracias a ti por venir. Bueno, Andrés, entremos en materia. Mi pregunta es, ¿cómo un banquero que está trabajando en una vida cotidiana, tiene un buen salario, pasa a lanzarse a cumplir su sueño? Bueno, pues primero y antes, ahorita mencionabas que soy empresario y la verdad es que todavía no me considero un empresario. La verdad es que todavía me considero un emprendedor. Ahora recientemente justo he llegado a esa reflexión de que en esa escala de empresarios, primero pasamos por convertirnos en emprendedores y eventualmente cuando logramos escalar nuestros negocios es que nos convertimos en empresarios. Igual, gracias por el reconocimiento. Y para responder tu pregunta, mira, yo crecí con la idea de debes ir a la universidad, debes lograr un diploma, debes encontrar un empleo bien pago, debes ascender esa escalera corporativa para ser exitoso y para ser feliz. Y la verdad es que cuando con 25 años ya logras eso que creíste toda la vida que era el éxito, que era la felicidad, y tienes ya todo, te das cuenta de que a lo mejor esa no es la felicidad, no es el éxito. Entonces estuve 7 años trabajando en banca después de justamente haber pasado 5 años en la universidad. Y con 25 años, pues digamos que tuve la oportunidad y tuve la gran fortuna de poder liderar varios equipos y varias unidades de negocios para uno de los bancos más grandes de Colombia, que tiene ya presencia también multilatina. Llegué a tener la responsabilidad de inspirar a las personas. Siento yo que cuando comencé muy joven a ese camino de atender las necesidades de una unidad de negocio, no atiendes los números de un negocio, atiendes realmente son seres humanos que necesitan desarrollarse o que necesitan resolver problemas que nosotros llamamos comúnmente como clientes, pero estos clientes son los que se convierten eventualmente en los seres humanos que a través de un producto o servicio están resolviendo un problema. Entonces, como te digo, con 25 años, pues ya llegué a liderar 3 o 4 unidades de negocio de las más grandes aquí en Bogotá. Muy joven tuve esa responsabilidad de liderar un equipo de trabajo, de poder cumplir con las métricas de negocio de un banco, pero siempre estuvo esa inquietud por dentro de, ok, ¿y ahora qué sigue? Cuando ya llegué a los 25 años, teniendo un carro, teniendo el apartamento, teniendo una novia que hoy es afortunadamente mi esposa, ¿qué sigue? Entonces lo que se reproducía en mi cabeza era la idea de esperar a que me pensione. No concebía seguir esa vida lineal y todo pues digamos que sucedió justamente por una lección de mi abuelo. Mi abuelo
Para ese entonces, cuando estaba alrededor de los 24, 25 años, yo ya estaba terminando la carrera, estaba también justamente con las responsabilidades de trabajo en banca, y a mi abuelo le detectan cáncer. Em, y le dicen, le quedan 6 meses de vida. Mi abuelo, un hombre de campo, un hombre que difícilmente podías sacarle una expresión, una sonrisa o un llanto, nunca lo vi llorar, más cuando ya le dijeron que tenía que, que aceptar la realidad de que en 6 meses iba a morir. Eh, Fue en ese momento cuando me di cuenta que había algo que cambiar. Eh, ya para ese entonces también llegaba el domingo, a eso de las 5 o 6 de la tarde, y comenzaba a sentir la pesadez de no querer ir a Madrugar el trabajar el lunes. lunes. Sí, Como quien le llama la domingorrea. Dice, uy, la crisis existencial. sí, total. A odiar los domingos y a alabar los viernes, que es lo típico. Pero ¿a qué se refieren también esa necesidad de la crisis que uno le da el domingo? Porque si tú haces las cosas con pasión, pues obviamente un domingo no lo vas a coger a las 6 de la tarde con crisis, sino obviamente con más motivación. Entonces, ¿a qué se refiere con ese sentido ir un domingo a un lunes para ti, en este caso? Pues mira, a mí lo que me pasaba era que a las 5 o 6 de la tarde yo ya comenzaba a sentir una pesadez. O sea, aquí adentro comenzaba a sentir eh, que el lunes no me quería Zozobra, levantar. como zozobra. Sí, o sea, entonces, y cuando eso coincidió justamente cuando a mi abuelo le detectan el cáncer y le dicen que le quedan 6 meses de vida, y yo recuerdo perfectamente que habían días en los que él se levantaba y con entusiasmo decía, me voy a gozar el resto de la vida, y había mucha euforia, y había mucha sonrisa, y había muchísimo éxtasis. Y recuerdo también los días en los que él le notaba su rostro de miedo, de qué va a pasar después de la muerte. Pero creo que lo que hizo todo el cambio fue el momento en el que yo a él lo vi junto con mi papá llorando por las cosas que había dejado de hacer en su vida. Y a mí en ese momento lo que me sucedió fue que llegué a la reflexión, o sea, yo digo que habrá sido la voz de Dios o del universo, yo quiero llegar a viejo, y cuando tengas más que unos cuantos metros de vida por delante, ya lo único que te queda para ver es el retrovisor de tu vida, que cuando veas el retrovisor de tu vida tú digas, la pasé muy bien, hice lo que quería hacer, ayudé a las personas que quería ayudar, seguí lo que me estaba diciendo mi espíritu, mi corazón, el universo, Dios, como sea que lo llamen. Y esa fue, digamos, como el detonante del cambio. En ese momento ya estabas obviamente siendo líder de esta empresa bancaria. Sí, justamente recuerdo mucho que llegué a una unidad de negocio bastante fuerte, porque eran más o menos un equipo como de 25, 30 personas, sumando todos los dos horarios, porque en ese momento, digamos que en esa unidad de negocio todavía había lo que se llama el horario normal y la jornada adicional. Y yo recuerdo recuerdo con muchísimo cariño esa experiencia, porque cuando llegué a esa unidad de negocio me encontré con un equipo que estaba bastante abrumado. Y a mí lo único que comenzó a ocurrírseme en mi cabeza fue, ok, la pregunta de cómo puedo yo ayudar a estas personas a que puedan sentirse mejor. Algunos casos debo decirlo, y si Olga por acá seguramente me escucha, con algunas personas llegamos a tener muchísimas fricciones, pero hoy nos tenemos un cariño muy importante. Yo la recuerdo con muchísimo cariño, eh, porque fue una persona que también a mí me enseñó. Yo siento que en ese momento fue una persona a la que me enseñó. Pero para volver al tema, cuando yo llegué a esa unidad de negocio, el equipo estaba muy abrumado. Entonces yo comencé a buscar maneras de, ok, ¿cómo puedo yo lograr que estas personas puedan sentirse mejor y puedan lograr eventualmente los objetivos que se necesitan lograr en esta unidad de negocio? Y creo que ahí fue cuando también comencé como con esa inspiración o ese sentimiento de cómo yo le puedo aportar algo a la vida de las personas y cómo puedo hacer ver la riqueza de esa persona. Hoy yo creo que todos somos seres humanos ricos.
todos los días que tenemos la oportunidad de experimentar esto que llamamos vida, todos los días nos levantamos y en nuestro cuerpo tienen que ocurrir millones de procesos que son exitosos. Lo que pasa es que siento que está mayormente aceptada la idea de que el éxito es el carro, de que el éxito es el apartamento, de que el éxito es una suma de dinero, de que la felicidad está cuando yo tenga este carro, cuando en el futuro tenga y cumpla esto, voy a ser feliz. Y lo que he aprendido sobre la felicidad es ahora. Y la felicidad está en esa generosidad o en ese altruismo que todos los seres humanos traemos cableados. Nosotros como seres humanos tenemos un ser humano egoísta y un ser humano altruista. Ese ser humano egoísta es el que son los mecanismos del ego en donde vas a encontrar el miedo, en donde vas a encontrar el deseo, en donde vas a encontrar el placer instantáneo, en donde vas a encontrar el futuro para pensarlo con ansiedad y el pasado para arrepentirte de las cosas, mientras que ese lado altruista está más de ese lado contributivo, ese regalo que Dios nos dio en nuestros dones, cómo lo comparto yo con las personas, que eso eventualmente se traduce en dinero, se traduce en un producto, en un servicio, es digamos que la consecuencia de ese proceso de conexión que tienes con ese lado altruista. Fíjate que hablando ahí del tema de que hablabas de la abundancia, justo esta semana escuchaba lo que tú decías, el mundo es tan abundante que tú decides dónde quieres vivir, si en la abundancia positiva o en la abundancia negativa. Hay mucha abundancia de escasez, ¿sí? Y mucha gente quiere vivir en esa abundancia de escasez, como también existe la abundancia donde tú quieres tener crecimiento personal, donde quieres ser mejor profesional, donde quieres crear tus proyectos de negocio. Ahí entra una pregunta supremamente importante, Andrés, y es, tú viviste toda esa catarsis con tu abuelo, pero ese clic que se te dio a ti, o sea, ¿qué acciones empezaste a tomar tú como para decir, ok, porque obviamente hay muchas personas hoy en día que están en ese punto. Bueno. Están en un punto donde no sé, quiero hacer cosas diferentes, pero no las hacen. Hay dos temas bien interesantes con esa pregunta y la primera es que el sistema educativo tradicional nos entrenó para escuchar más la mente que escuchar nuestro corazón. Y múltiples libros, después me voy a adelantar un poquitico quizás como a la historia, después de que yo renuncio, como primera acción, decido renunciar al banco, vender todo lo que tenía en ese momento, el carro, el apartamento que tenía y de hecho me endeudé para irme a seguir lo que yo sentía que mi corazón me estaba diciendo. ¿Qué era lo que sentía en ese momento? En ese momento sentía que debía irme a Madrid a estudiar y aprender del mejor club del mundo, el Real Madrid, para eventualmente volverme un profesional en gestión deportiva o en marketing deportivo. Entonces, volviendo un poco como a esa pregunta que me hacías, lo primero que descubrí es que nosotros, el sistema educativo tradicional nos entrenó para escuchar más la mente que escuchar nuestro corazón. Es muy común que en el sistema educativo tradicional tú comienzas a alimentar de conocimiento técnico, de conocimiento académico, antes de comenzar a conservar o a buscar conservar ese niño que todos traemos, ese niño natural curioso que se maravilla preguntando, o ese niño natural creativo que por inercia le llama la atención algo y se ensimisma y está en estado presente y comienza a crear un proceso de X o de cualquier cosa, sea canto, sea un dibujo, sea lo que sea, todos los seres humanos, y por eso un poco también Walt Disney lo decía, escuchar tu corazón y tratar de proteger y conservar tu niño es lo que eventualmente te va a ayudar a conectar con un propósito mucho más grande, que eso eventualmente cuando lo compartes con las personas se traduce en éxito, en éxito. Entonces, esa creo que es como el primer elemento, y el segundo es cuando ya uno ha crecido, esa mente te está diciendo como la voz del miedo. Entonces comienzas a preguntarte, ¿será que es lo correcto? ¿Será que la voy a cagar? ¿Será que me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? Entonces
comienzas a tratar de lidiar con esos pensamientos y con ese mecanismo de defensa que tiene tu mente. Hoy yo pienso que después ya, esto han pasado 8 o 9 años, después de haber tomado esa decisión, seguir la voz del corazón es la mejor decisión que uno puede hacer. Lo que pasa es que requiere, y lo hablábamos antes de iniciar la entrevista, requiere esa, digo yo, esa valentía de apagar tu mente, apagar esa voz del miedo y conectar con tu corazón. Hay estudios, de hecho, que revelan fantásticamente que literal el corazón tiene neuronas. Literal el corazón piensa. Tiene algo así como 45,000 neuronas. Uf. Entonces, a diferencia de, ok, estás escuchando a tu cerebro lleno de miedo, a tu cerebro lleno de dudas, o estás buscando conectar con tu corazón. Y hay algo que descubrí también que me pareció súper interesante, y es, en algún momento cuando caí en depresión también, que esa es otra historia, en el que me fui a un retiro espiritual y comencé de manera muy obsesiva a preguntarme por qué no me sentía bien. Y descubrir, por ejemplo, que una de las posiciones o posturas que Jesucristo popularizó, que es esto se le llaman mudras. Y este mudra es un mensaje o una manera en la que tú estás conectando tu corazón con el cielo, con el universo. Entonces, de nuevo, o sea, hay múltiples y millones de mensajes a nuestro alrededor, no muy evidentes claramente, que sugieren que debes escuchar tu corazón, aprender y entrenarte para escuchar tu corazón. Y en ese sentido, ¿cómo lo tomas conscientemente? Porque el hecho de lanzarse al vacío, de salir de un lugar estable a correr por tus sueños a un país donde la cultura, independientemente que tengan un lenguaje similar, es totalmente diferente, ¿cómo haces o cómo nos puedes enseñar para tomar esa conciencia de, hey, listo, dejemos el miedo, pero arriesguémonos a conquistar ese sueño? No importa si estoy en mi zona de confort, que en tu caso era un trabajo estable y tus objetos y tu familia, para salir a esa búsqueda de ese sueño. Yo creo que hay situaciones que el universo te está enviando, Dios o el universo te están mandando, situaciones diarias, en las que tú las escuchas o simplemente las omites y dejas que siga pasando el tiempo. Y el tiempo, pues al final es algo que tú no vas a poder recuperar. Cuando tú usas el tiempo con tus amigos, con tu familia o en lo que estás haciendo, pues es algo que al final no vas a recuperar. En mi caso particular, a mí lo que me detonó el proceso de voy a tirar todo y voy a ir a perseguir lo que siento en este momento que debo hacer, fue mi abuelo. Sentir que cuando se te acabe el tiempo y ya no puedas retroceder el tiempo para poder tomar las decisiones que pudiste haber tomado, ya no hay vuelta de hoja, no hay vuelta atrás. Entonces en mi caso fue eso, esa situación que me hizo reflexionar mucho sobre el tiempo y sobre la vida. Y hoy estas personas que nos están escuchando, si hay una voz, si te estás sintiendo incómodo un domingo a las 5 o 6 de la tarde, si el lunes, si detestas los lunes y amas los viernes, pues hay un ser humano y hay un espíritu que todavía está desconectado, que necesita escuchar más su corazón. No es, el otro día, de hecho lo posteaba en mis redes sociales, no ha sido un camino sencillo, pero, o sea, qué cosa que valga la pena es sencilla. O sea, si Total. fuera sencillo hacerse millonario, pues todos seríamos millonarios. Si fuera sencillo sentirse feliz con lo que estás haciendo, pues todos estaríamos siendo felices en el mundo. No es sencillo. No es una decisión que sea sencilla, es una decisión que requiere amar el proceso y amar el viaje más que de nuevo fijarte, ok, me voy a lanzar y voy a ser feliz cuando yo tenga mi título de maestría o cuando tenga mi título de pregrado. Voy a ser feliz cuando tenga este carro, voy a ser feliz cuando es ahora. Es hoy yo cómo puedo definir mi éxito. Y suelo mucho también decir ¿qué es el éxito? El éxito debería ser distinto para todas las personas. Yo crecí con la idea popularizada de que el éxito
es conseguir un trabajo, tener un carro último modelo, tener un apartamento y tener un puesto muy importante en un corporativo. Y el éxito debería ser algo completamente personalizable. Entonces, si hoy en el presente tú dices, ok, ¿cómo sería para mí un día exitoso? Entonces, hoy para mí un día exitoso es levantarme muy temprano a entrenar mi cuerpo, abrazar a mi hijo, saludar a mi esposa en la mañana, tomarme un café y sentarme a crear y a contribuir crecimiento. ¿Cómo lo hago? Pues digamos que ya comienzan a surgir como, ok, ¿para qué esa pregunta de para qué eres bueno? Esa pregunta de qué necesitan las personas, esa pregunta de cómo puedes contribuir a resolver un problema con tus dones o con tus talentos. Entonces, eso creo que es lo que hace falta, escuchar más el corazón. Súper. Voy a hacerte dos preguntas. La primera, obviamente, ¿cuál es ese primer paso? Porque creo que, digamos, muchos de nosotros estamos en ese tipo de desconexión. Como, oiga, ok, listo, escucho mi corazón. ¿Qué primer paso tengo que dar para hacerlo? No sé, meditación, leer libros, vivir más en soledad. ¿Cuáles son esos primeros pasos para esas personas? Decirle, o sea, conecte con su corazón, escúchelo y realmente viva su propósito de vida. Sí, pues en mi caso, mi viaje lo que ha sido es, primero, cuando renuncié, vendí todo y me endeudé, regresé a Colombia en números rojos, o sea, números rojos sangre. Literalmente ya estaba experimentando mi primera quiebra. Y en ese momento pues surge la oportunidad de comenzar a construir un primer negocio. Y ese primer negocio, el primer año de lanzamiento resultó súper bien, pero de nuevo, o sea, yo crecí también con la idea de estudia algo que dé dinero. Entonces, esa idea se instaura ahí en tu inconsciente y eso es lo que eventualmente te va dirigiendo por el camino. Entonces, cuando ya hago ese negocio y digo, no, quiero construir una compañía dedicada a ayudar a atletas y a ayudar a contribuir en el mundo del deporte. Ya vamos a ir para allá, pero en mi caso, cuando llegué aquí a Colombia en números rojos y experimenté mi primera quiebra, me preguntaba qué no aprendí, qué me hace falta por aprender, qué me hace falta por ver que no estoy viendo, que necesito comenzar a explorar. Y ahí fue cuando comenzó una obsesión por leer muchísimos libros, muchos, y escuchar a muchísimos emprendedores, a escuchar a personas que ya hayan tenido los resultados que yo quería comenzar a construir o que ya hubiesen caminado el camino que yo quería caminar. En ese momento, pues digamos que el primer comportamiento fue demasiadas cosas técnicas. Entonces, monta la pauta así y entonces técnicamente tienes que lanzar este discurso de marketing. Y cuando salgo de ese primer negocio y monto el segundo, experimento, ya había logrado más o menos como resolver parte de la deuda, pero había destinado parte del dinero que yo había, con el que había salido del primer negocio, a fundar ese otro negocio. Y ese otro negocio salió un desastre y experimentó mi segunda quiebra. Y ahí fue cuando de nuevo me pregunté, ¿qué no estoy viendo? Y ese que no estoy viendo fue lo que no estás viendo es la manera en la que tú estás conectando con tus emociones, con tu inteligencia. Tú necesitas trabajar más inteligencia emocional y más inteligencia espiritual. Que no, claramente, yo lo digo, el tema de inteligencia espiritual, que no se confunda con el tema de religión. Hoy digamos que soy una persona creyente en Dios, pero que no cree en la iglesia. Sí. Siento que para poder conversar con Dios no necesito un intermediario, lo único que necesito es escuchar esa voz de la conciencia, esa voz que tenemos en nuestro corazón, para poder caminar el camino que esa inteligencia suprema quiere de nosotros. Nosotros aquí en nuestra mente tenemos la idea de, ok, entonces tengo que montar el plan de negocio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y montar el Excel, y el Excel aguanta todo. Pero hay una inteligencia suprema y tú tienes un plan así de chiquito, pero esa inteligencia suprema tiene un plan así gigante para ti y tú apenas estás viendo un plano de este tamaño. Entonces, un poco también esa idea de escucha tu corazón es
porque ese corazón está conectado con esa inteligencia suprema. Entonces, así fue como yo comencé también de manera obsesiva a estudiar demasiado sobre inteligencia emocional, sobre inteligencia espiritual. En esas yo caigo en depresión y justo, imagínate tú una escena o un contexto en el que para 2017 sabes que viene un hijo en camino, con quien es hoy mi esposa. Yo, cuando éramos novios, yo le decía, cuando tengamos un hijo, yo quiero enseñarle a ese niño a ser feliz. Pero tú, ¿cómo vas a enseñar a ser feliz si tú no estás siendo feliz? ¿Cómo enseñas matemáticas si no sabes matemáticas? ¿O cómo enseñas algo que no sabes? Y en ese momento, quebrado, con un hijo en camino, entró en depresión. Y en ese momento, o sea, depresiones que no tenía ganas de levantarme, depresiones que en ese momento, yo hoy creo que la describo como ese momento en el que tu mente está haciendo demasiado ruido. Demasiado ruido es que tienes 1.000.000 de pensamientos que incluso a veces unos son opuestos. Y entonces comencé como a recibir ciertos mensajes que de una u otra manera mi esposa me ayudó un montón. O sea, y descubrí, por ejemplo, que lo primero que le recetan a las personas cuando se sienten deprimidas es vaya y ayude a alguien. En el proceso, pues comienzo a obsesionarme demasiado con nutrir mucho más esa parte de inteligencia emocional. Mi esposa en ese momento también me ayudó un montón. Y de hecho, con ayuda de mi hermano y de mi esposa, hago un viaje a México porque ya venía siguiendo una persona a la que admiré muchísimo, que conocí justamente en ese proceso de cómo construir negocio. Se llama Ricardo Perreda, a propósito, y aquí hago también una cuña, a un retiro espiritual. Y ese retiro espiritual comenzó a ayudarme a entender que muchas de las creencias o de los comportamientos que tenemos hoy como seres humanos vienen configurados de las creencias o de las improntas y de las experiencias con altos picos emocionales que tuvimos de niños. Entonces lo primero que tienes que comenzar a hacer también es a conectar más con ese niño y a sanar ese niño que por proceso estuvo olvidándose o estuvo dejando de lado su creatividad o estuvo dejando de lado su estado presente, su creatividad, su curiosidad innata. Y ya cuando regreso, entonces no paro. Sigo consumiendo ya demasiado contenido en libros, en podcasts, en videos relacionados al desarrollo personal. Y de hecho también descubrí a Anthony Robbins, una de las personas que también más admiro, y él decía, tu nivel de éxito es proporcional al nivel de tu desarrollo personal. Si tu desarrollo personal no está a un nivel óptimo, pues tu nivel de éxito, y éxito, de nuevo entiéndase, ¿qué es lo que hoy me hace sentir exitoso y qué es lo que hoy me hace sentir feliz? No el éxito del carro, del apartamento, del dinero, sino el éxito de hoy. ¿Qué quiero hacer con mi presente? Para mí el éxito hoy es, me levanto y me dedico a hacer 1, 2, 3, 4, eso es lo que quiero hacer. Y te vas a la cama y te sientes una persona exitosa de lo que hiciste en el día y al otro día de nuevo. Entonces, hoy para mí, por ejemplo, es irrelevante, yo le decía también a mi esposa, es irrelevante qué día sea. O sea, yo quiero, cuando renuncié le decía, yo quiero sentir lo mismo un lunes que un domingo, que un martes, para mí que sea irrelevante. Yo en ese momento no lo sentía, hoy lo siento. Hoy para mí un domingo es lo mismo que un lunes, un martes, un miércoles, porque estoy conectado haciendo lo que todos los días quiero hacer y creando y contribuyendo a través de ese proceso de construcción de empresa. Que hoy también, dicho sea de paso, hay muchos empresarios que se construyeron desconectados de su propósito, desconectados, y ahí es donde sucede el gran problema de muchos empresarios con mucho dinero, infelices, pero que se sienten completamente vacíos. Bueno, es que te saltaste una parte importante que conocemos un poco de tu historia y tiene que ver con todo eso que estabas hablando y es esos maestros que tiene uno en la vida, ¿no?
esos maestros que tienen la vida. Sé que tuviste muchos maestros en Madrid. Cuéntanos a detalle qué pasó en Madrid, cómo viviste en Madrid, cuál fue ese proceso de vivir allá, qué situaciones tuviste que pasar antes de venir a Colombia. ¿Y cómo fue el negocio, el primer negocio que no sabemos cuál es? Ok. Cuando ya renuncio y vuelo para Madrid, recuerdo mucho en ese momento, cogí un vuelo que arrancaba a las 9 de la noche, llegué muy temprano hora a Madrid, entonces por supuesto aguantes el jet lag para poder ya comenzar como ese proceso de adaptación. Eh, Súper cansadísimo, ya al final de la noche de Madrid me acuesto y al día siguiente cuando me despierto abro los ojos, dije, puta, ¿qué hice? Claro, tu mente comienza otra vez. Eso que ya tienes programado de tu pasado en tu niñez, comienza a decirte, ¿qué hiciste? ¿Tiraste todo? ¿Te endeudaste para venir? Bueno, ya después de pasada esa mañana, pues comenzó el proceso de adaptación. Entonces recuerdo que llegué a un Airbnb que en ese momento Airbnb todavía estaba muy chiquitico, no era tan popular como ahora lo es. Y en ese momento habían unas fotos súper majestuosas del lugar que prometían y cuando llegué era un lugar horrible. Nada que ver. No tardo mucho ahí, ya. Entonces yo llego a la casa de un amigo, de una amiga de mi esposa, eh, y pues ya me instalo ahí, queda además cerca a la universidad, entonces pues ya, claro, comienzas, ok, entonces ¿cómo puedo yo comenzar a ahorrar dinero? Y el proceso fue, pues digamos que bastante fortalecedor, diría yo, porque te sales de tu zona de confort. Entonces, esa idea que ya muchos de nosotros conocemos de tienes que saltar de tu zona de confort. Ya no me sentía en mi zona de confort, ya no sentía que estaba en un lugar que podía dominar, en el que estaba acostumbrado. Entonces, era muy típico que yo iba justamente de traje a las clases, mientras a una clase de deporte, además. Mientras que mis otros compañeros y también amigos iban pues súper relajados. Yo todavía estaba con esa idea, creo que un poco porque en ese momento también surgía en mi cabeza la idea de sea diferente, sea usted. Entonces, pues voy a una clase de deporte, pues quiero expresar las ideas que traigo. Eh, y bueno, va pasando el tiempo, hicimos múltiples viajes a Nueva York, a Londres, a varios lugares también para conocer muy de fondo cómo funciona ese negocio del mundo deportivo. Eh, y pues recuerdo ya muchísimo esa fase final en la que de nuevo llegó un momento de quiebre en el que yo que estoy haciendo acá, estaba pagando, cuando yo hacía las cuentas, estaba pagando más de 500 euros por una clase, por una hora. Esas eran las cuentas que yo hacía. Y pues habían clases con las que yo no me sentía cómodo. Eh, pero creo que, o sea, le saqué un provecho enorme a esa experiencia. En esa fase final también, para poder llegar al punto final, eh, tuve que básicamente comprar una lata de atún diaria. No podía permitirme más que una lata de atún diaria. Y así estuve más o menos como por un mes quizás, mientras que terminaba ese proceso, siguiendo mi corazón. En ese momento, también para un diciembre, recuerdo, mi esposa viaja, yo le propongo matrimonio y en mayo yo estaba ya experimentando también ese proceso depresivo. No me quería levantar, me sentía fuera del lugar, eh, y ella viaja justamente a apoyarme. Yo te quiero transportar a ese lugar. En ese entonces, tú con esos sueños, con esa necesidad de buscar tu pasión por el fútbol, por tu negocio, y te va a traer algo que te va a recordar también ese momento. Producción. Y es que te hace sentir esto, precisamente. Para los Ese que es un no maestro. creen, Eso no es una lata de atún, es un maestro de vida. ¿qué significa para ti? ¿Qué te recuerdan? Y siento cómo se te aguan los ojos en este instante. ¿Qué le dirías a esa persona
que está comiendo precisamente esto, una lata de atún. Entonces, sí, vela. Pues, a ver, hoy agradezco, el otro día también posteaba en mis redes sociales cuando estaba en el supermercado comprando unos vegetales súper coloridos. Hoy yo agradezco muchísimo esto, porque las experiencias difíciles son las que forjan carácter y son las que te conectan con tu estado presente. Buda, de hecho, tenía una frase que no la recuerdo con precisión, pero decía que para poder conectar con tu espíritu debes trascender tu cuerpo. Trascender tu cuerpo, por eso es que también muchas personas ayunan, por ejemplo. Se someten a largas jornadas de ayuno para poder conectar con su espíritu. Por eso también muchas de las personas que admiro o que admiramos, que se entrenan todos los días, están provocando dolor en sus músculos. La única manera en la que crecen los músculos es estresando los músculos. La única manera en la que tú creces a nivel interno es estresando tus emociones. Muchas personas, cuando se enfrentan a situaciones de dificultad, tienen dos opciones: o se hunden en la queja, se hunden en nutrir más rencor, en nutrir más mente, en nutrir más dolor, o en preguntarse qué puedo hacer para poder seguir avanzando, muy a pesar de la situación que sea hoy. Anthony Robbins también lo dice, es cuando conectes con tu espíritu y cuando agradezcas lo que tienes hoy, es entonces cuando te vas a dar cuenta que vas a poder avanzar mucho más rápido en tu proceso de crecimiento. Que las personas no agradecen las experiencias, y hoy yo agradezco absolutamente todo, todo. Desde la dificultad más grande que tuve en su momento con el dinero, con el alimento, hasta hoy pasando la calle, que de pronto un motociclista me echó la huela porque no se levantó bien. Todo lo agradezco. Cuando conectamos con esa sensibilidad y esa gratitud, seguramente hay personas que la están pasando peor. O sea, tú hoy tienes una lata de atún para poder comer, pero hay personas, otros seres humanos, que ni siquiera están teniendo una lata de atún para comer. Entonces, si aprendes a agradecer lo que tienes hoy, mientras conquistas lo que estás buscando conquistar, es entonces cuando comienzas un proceso de crecimiento mucho más, sí, mucho más esclarecedor y mucho más fortalecedor. Eso es brutal porque uno, o sea, literalmente uno se queja de unas cosas que, o sea, tenemos nuestra familia, conocimos el caso de una persona que próximamente vamos a tener aquí en el podcast, o sea, una persona que no tiene visión, hermano, y ha conseguido un montón de cosas mucho más allá de lo que cualquier ser humano como nosotros pudiera de pronto llegar a conseguir. Quiero preguntarte algo, Andrés, y es, bueno, viviste esa experiencia ya, tuviste un episodio un poquito traumático allá, tuviste depresión, tu esposa fue a apoyarte. Hablemos de la parte bonita ahora. ¿Cómo fue el tema de la propuesta de matrimonio con tu esposa? Yo recuerdo muchísimo que duré planeándolo, además porque muchísimo tiempo. En Madrid hay un lugar que se llama Alcobendas, y también aprovecho aquí para contar que, muy a pesar de esta experiencia de la lata de atún, un gran amigo que me ayudó muchísimo, se llama Orley, y que hoy igual también conservo una amistad. Hoy pienso también que una de las cosas que mejor puedes hacer como ser humano es construir relaciones de largo plazo. No la relación transaccional de hoy simplemente quiero venderte esto y ya me voy y me olvido de ti. Eh, las cosas grandes toman tiempo y se dan en el largo plazo. Entonces, duré muchísimo tiempo planeando eso. Recuerdo también haberme gastado, no sé, creo que fueron como 150 euros, que en ese momento, hoy digo también, yo era un bruto con el dinero, muy a pesar de haber pasado por una universidad 5 años y 7 años trabajando en banca. No tenía inteligencia financiera. Era un bruto con el dinero, y muchas personas piensan que tener educación financiera es una vaina de ingeniería de la NASA No, es mucho más simple que eso.
Entonces en ese momento, bueno, que igual creo que hoy no me arrepiento igual de haber usado ese dinero para esa experiencia con mi esposa que hoy recordamos con tanto cariño. Me la llevé a un parque, ese parque tenía un estilo oriental y yo puse el anillo de compromiso en una planta muy cerca a un lago que había ahí. Ahí al aire libre la pusiste. Sí, ahí al aire libre, esperando que incluso nadie la cogiera. Que claro, o sea, uno viaja con esa mentalidad de latino y en Europa es otra cosa, o sea, allá no ocurre esto que nosotros estamos aquí, el latino generalmente está mucho más alerta de sí. qué es lo que pasa, en qué momento pasa algo en la calle. Entonces fue una experiencia también muy enriquecedora. Yo en ese momento con mi esposa, yo sentía miedo cuando llegué ya a mayo a ese proceso depresivo, cuando llegué a mayo después de un diciembre haberle propuesto matrimonio. En mayo yo le digo, no me estoy queriendo, ni yo mismo, no me estaba levantando de la cama, mucho menos voy a tener la posibilidad de poder entregar amor. Y de nuevo aquí también insisto, o sea, las personas confunden el amor con la idea de poseer. Entonces, si tú eres mi pareja, yo te poseo y entonces estoy manifestando realmente un problema que estás teniendo con tu ego, con tu mentalidad y con el sufrimiento de ese ruido mental que todos los seres humanos tenemos. Hoy para mí el amor, por ejemplo, es procurar la libertad de esa otra persona. Sea mi amigo, sea mi mamá, sea mi papá, sea mi esposa. Entonces yo le decía a ella, yo no me estoy queriendo, ni yo mismo, no quiero seguir adelante con esto, no me siento capaz de poder dar o proveer la vida que en ese momento estábamos proyectando. Entonces, y en ese momento también en mi cabeza lo que sucedía era, tengo la idea de que yo a mi esposa, mi novia, la conocí estando en una situación boyante, en una situación en la que hay carro, en la que hay viajes, en la que hay cosas materiales, claro, en la que hay buenos restaurantes. Y yo ya en ese momento había decidido seguir un camino completamente distinto. Entonces sentía ese miedo. O sea, ahora que ya elegí este camino, pues muy probablemente ya no va a haber una situación boyante, no al menos en el corto plazo. No. Pero hay algo que admirar, ¿no? Porque, digamos, eso también lo cuentas. Actualmente uno está acostumbrado a que el amor también es efímero, ¿no? En que en las buenas vamos a estar siempre, pero en las malas no. Y eso también hay que exaltarlo de tu esposa, que aunque ustedes se conocieron en un momento que fue, digámoslo popularmente, en el momento de las vacas gordas, en ese momento donde entra la crisis, donde tú te vas a un lugar nuevo, una cultura diferente, ella se traslada por estar contigo, también ese valor de, hey, aunque estemos mal, vamos a seguir construyendo este amor y vamos a seguir trabajando como equipo, porque también lo pienso así, o sea, como que una relación no es solamente como, ay, yo te doy mi amor, tú estás también, sino también construir desde lo que no hay para poder estar bien, ¿no? Sí. Eso también es de exaltar. También quiero preguntarte cómo ella veía eso, porque si tú le dices a ella, no me amo, pero tampoco te amo, ella como decía, pero me propone este hombre matrimonio, quiere casarse conmigo, pero no tiene la emoción ni la mentalidad para construir algo de una relación. Sí, no, mira, para poner un poquito el contexto, esa línea de tiempo fue en diciembre 2015, yo le propuse a ella matrimonio. Y en lo que, pues claro, pasamos Navidad, estuvimos viajando también a algunas ciudades de España, pasamos la Navidad y el Año Nuevo allá. Ella se regresa a Colombia y yo me quedo claramente avanzando en el proceso de la maestría. En lo que pasa de diciembre a mayo es cuando ya de nuevo, o sea, comienzo como con ese declive emocional y con ese ruido mental. Cuando ya en mayo yo ya entro en ese proceso absoluto depresivo, pues es cuando ya digo, no me estoy amando, ¿cómo voy a amar cómo vas a dar algo que tú no tienes contigo mismo? Es un poco como tú puedes dar de lo que tienes en abundancia, y en este caso, si te estás amando a ti misma, pues tú compartes y el vaso se derrama de amor, pues tú puedes y tienes la posibilidad de compartir ese amor con otras personas. Pero el primer paso es justamente
te amas a ti para poder proveer y conectas con ese amor profundo que tenemos todos los seres humanos para eventualmente compartirlo con otras personas. Entonces, ella de nuevo viaja en mayo y cuando viaja en mayo, pues ya fue como una revelación. O sea, eh, si ella está tomando también estos riesgos, porque era un riesgo también ese segundo viaje, porque Claro. pues en ese momento tampoco había mucho dinero con el que pudiéramos de nuevo propiciar ese viaje. Entonces ya viaja ella, yo acordamos que terminaba la maestría o el objetivo que había puesto y regresaba a Colombia. Ya en ese momento también surge también incluso la oportunidad de trabajar un tiempo con el Real Madrid. Estuve trabajando en el área del Real Madrid. Entonces como que fueron, de todos modos, el universo comenzó a ponerme personas en el camino que eventualmente me llevaron a lograr de nuevo reconectar con mi espíritu y a seguir esa voz que inicialmente había decidido escuchar. ¿Tú querías tu negocio del deporte en Europa o lo querías poner aquí en Colombia? Ya, cuando yo viajé con la idea de quiero regresar a contribuir algo a mi país a través de una empresa. Eh, pero, pues digamos que, claro, surgieron muchísimas dudas en el proceso de la maestría, del ir y del volver. Cuando ya regreso, pues ya de nuevo ese ruido mental me llevó a la idea de, me hace más sentido, pues o sea, después de haber trabajado con este gran club, aquí en Colombia se me van a abrir las puertas así. Y no sucedió. Toqué un montón, 1.000.000 de puertas y no sucedió. Entonces, pues lo sentí ya luego como un mensaje, arranque a construir. Bueno, ahí fue cuando justamente se da la oportunidad de comenzar ese primer negocio. Ese primer negocio básicamente era una mezcla, un híbrido. Estaba proponiendo un nuevo formato para las tiendas de barrio, mezclado ya con en su momento Rappi estaba comenzando. Yo ya en ese momento ya había aprendido algo de tecnología, pues básicamente hacíamos domicilios todo por e-commerce en un lugar, nos ubicamos en un lugar que tenía una densidad poblacional muy grande. Entonces la tesis siempre fue también, quiero ahorrarle tiempo a las personas. Pues si a través de un servicio tú puedes ahorrar el tiempo de una persona para que esa persona dedique su tiempo a hacer lo que más le gusta hacer o a pasar tiempo con su familia. Entonces básicamente la tesis era, te ayudo, te llevo tu supermercado a la casa mientras que ahorras tiempo o decides usar tu tiempo en lo que más te guste hacer. Y con esa tesis, ese negocio despegó de una manera loquísima. Fue también hecha en sociedad y creo que el aprendizaje que me llevé de ese negocio fue cómo construir efectivamente sociedades. También crecimos con la idea de, no, eso, hacer una sociedad o construir una sociedad, eso no, eso es demasiado difícil. A ver, existen 1.000.000 de casos exitosos construyendo sociedades. Hay es que aprender cómo hacer, a constituir y a construir una sociedad. Y en ese momento para mí eso también fue una maestría de sociedades porque la sociedad la constituimos mal, éramos más o menos unas 6 personas involucradas en el negocio, todas opinando de distintas maneras. Y es ahí cuando yo decido proponerles al grupo societario de vendamos o si no vendemos, pues yo no quiero continuar con esto. Entonces, pues decidieron continuar y yo salgo pues con una participación de ese negocio, con el cual después alivié algo de las deudas que ya traía y con el cual después decidí comenzar a fondear el otro negocio. El otro negocio básicamente era, voy a construir consultoría para ayudar a que el talento deportivo de Colombia pueda surgir. O sea, retomas nuevamente el deporte. Exactamente. Entonces, ahí básicamente el problema que yo detectaba es, en Colombia invertimos menos del 0.1% en deporte y en ese momento ya habían figuras como Falcao, como Mariana Pajón, como un montón de figuras que recuerdo muchísimo cuando la selección Colombia llegó aquí a Colombia, el recibimiento que tuvo después del Mundial de Brasil. A mí me parecía una cosa, decía, siempre he creído que el deporte tiene una voz muy poderosa
Y siempre también he pensado que el deporte tiene una voz subutilizada, que la estamos utilizando mal. Si todo ese ruido que tiene la capacidad de hacer el deporte lo usáramos en beneficio de causas de interés de la humanidad, pues ¿cómo podríamos llegar a impactar mejor la vida de una persona? Entonces, monto y comienzo a fondear ese negocio. Fue otra maestría también de construcción de sociedades, que igual hoy digo, fueron aprendizajes que después se van capitalizando también en nuevos procesos de construcción de empresa. Hoy, en ese primer negocio también, pues, digamos que se rompieron muchas relaciones y eso fue algo que a mí me dolió muchísimo. Y hoy para todo lo que estoy construyendo ahora, siempre mi principal objetivo es conservar la relación con las otras personas. Si hay una relación de negocio, perfecto, súper chévere, pero si no, siempre digo, quiero tener la capacidad de llegar a viejo contigo, sentarnos a tomarnos un whisky o un vaso con agua y poder reírnos y contar nuestras experiencias. ¿Cuáles serían ahí, por ejemplo? Porque la verdad yo he tenido muy malas experiencias con sociedades, debo decirlo, muy malas. ¿Cuál sería como ese checklist que tú harías de decir, oiga, esta persona, pues aparte del conocimiento, porque pues, es evidente que debe tener conocimiento, ¿qué otros check debe tener para decir, oiga, yo quiero que este sea mi socio? Eso se lo aprendí a un chef colombiano, se llama Juan Manuel Barrientos, el primer chef en ganar una estrella Michelin con su restaurante en el cielo en Miami. Decía, la construcción de sociedades, nosotros comenzamos en la fase de enamoramiento con la construcción de sociedades. Entonces, se nos ocurrió esta idea, entonces arranquemos ya inmediatamente a construir la sociedad. Yo decía, comience de atrás hacia adelante. Entonces, ¿qué es comenzar de atrás hacia adelante? O comenzar al revés, más bien. Es, ¿qué es lo que va a pasar? O qué tendría que pasar para que nosotros nos separemos. Comencemos por la separación. Entonces, cuando tú comienzas con esa pregunta, ya estás comenzando por desde la crisis. Exacto. Entonces, si pasa esto, liquidamos. Si pasa esto, nos separamos. Si pasa esto, comienzas desde el proceso de separación y luego comienzas a preguntarte, ok, con esta persona estamos compartiendo una visión y una causa. La misión que esta persona tiene de esta empresa está alineada con esta misión de vida que yo tengo como emprendedor o como empresario. Y lo otro es el significado del dinero. Porque digamos que cuando comienzas un proceso de negocio y no hay dinero, pues todo es flores y todo es decir, vamos para adelante y vamos a meter el cuerpo y vamos a poner el hombro. Pero cuando llega el dinero, entonces cuando se revela la realidad del significado del dinero. Entonces, para mí, significa lo mismo, tiene el mismo significado del dinero para mí que para él. Entonces, si están alineadas esas tres cosas, digo yo, ya hay una oportunidad de comenzar a construir algo en sociedad. Sería como generar, ¿qué? Como conversaciones incómodas desde la misma construcción de negocio, como, ay, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo del negocio? Si nos va bien, ¿cuál sería la forma para apoyarnos? Total, y si no, okay. Total. ¿Y qué tan a corto plazo tú estás entrando a este negocio porque quieres convertirte en millonario en una semana? ¿O estás entrando a este negocio pensando en una década? Que muchas personas hoy no tienen esa capacidad de pensar en el largo plazo, o más bien de proyectarse en el largo plazo. Muchas personas hoy quieren el dinero ya. Entonces, ¿y cómo lidiar con eso? Porque yo creo que todos estamos muy acostumbrados a que queremos ver los resultados ya, y no solamente en un negocio, hasta en el mismo deporte. Si yo entreno, yo quiero que en mis 2 días yo ya tenga los brazos o el abdomen, perfecto, pero ¿cómo es tener esa conciencia a nivel de emprendimiento, a nivel de físico, emocional, mental, que también lo incluyes, de hey, es un paso a la vez, es un proceso y hay que seguir el proceso? Exactamente, tú lo has dicho perfectamente, es un proceso y de nuevo, entonces hay muchas personas que arrancan, por ejemplo, estoy muy en desacuerdo con la idea del emprendedor de conviértete en tu propio jefe. A ver, o sea, primero para empezar, cuando te lanzas a emprender con esa idea de ser tu propio jefe,
pues vas a tener como jefes a 100 clientes. O sea, si quieres vender, vas a tener como jefes a 100 clientes. Entonces esa idea no me parece una idea adecuada. Vas a tener a tu equipo de trabajo que te va a estar auditando de, ¿tú realmente estás preparado para liderar este equipo? ¿Estás preparado para liderar esa visión que dices tener? Y confiamos en ti. Y Entonces, también lidiar con las voces de los clientes, ¿no? Porque exacto. no todo el mundo te va a decir, oye, me encanta tu producto, ¿no? Sino también prepararse para lo que no va a ser. Y lo otro es, o sea, primero esa idea, segundo también la idea de estoy emprendiendo porque quiero hacer dinero, quiero tener dinero en cantidades. Y emprender, o sea, emprender es así. O sea, emprender van a haber momentos en los que sí tienes dinero y van a haber momentos en los que el dinero va a ser un problema. Entonces, si estás dispuesto a vivir el proceso de cuando hay dinero y si estás dispuesto a convertirte en la persona que se requiere para poder llevar una empresa a convertirse en una gran empresa, pues entonces emprende. Y si estás conectado también con un propósito mucho más allá de tu propio ego. Porque de nuevo, si emprendes por dinero y cuando tengas el dinero y emprendiste por dinero, entonces aquí adentro ya no se va a sentir igual. Pero si emprendiste por una causa, por una misión, pues entonces va a ser mucho más posible que tú avances, aun cuando no hay dinero, cuando sí hay dinero, cuando hay problemas, cuando no hay problemas. Además, o sea, un empresario es el último en pagarse. O sea, primero, cuando tú miras un estado de resultados, entonces en el estado de resultados están primero las ventas. Entonces, las ventas, tuviste que construir un producto o un servicio para servir a alguien más. Después vienen los gastos, ¿cierto? Que le pagaste el gasto de personal o el gasto de otra persona. Le pagaste a otras personas. Después, entonces viene, páguele al gobierno, los impuestos. Y de últimas, cuando ya ves las utilidades, es cuando de ahí puedes comenzar a sacar las utilidades. Entonces eres el último en pagarte. Vas a tener la resiliencia de llevar a cabo una empresa que te va a pagar de últimas. Entonces se necesita, creo yo, una convicción para servir a las otras personas. Ahí entra una pregunta que yo creo que la han hecho mucho y es, ¿el emprendimiento es para todo el mundo? ¿Qué piensa Andrés? Yo creo que todos somos emprendedores. O sea, ahorita que mencionabas, por ejemplo, a esta persona fuera de cámaras que no, creo que no alcanzó a quedar dentro de la grabación, pero ese artista decidió seguir su creatividad y está emprendiendo un camino de altos y de bajos. Emprender al final es un camino. Emprendo un camino. Es muy común escuchar la frase, emprendiste un camino. El camino de construir empresa o el camino de convertirte en una gran comunicadora o el camino de convertirte en un teso del e-commerce, el camino que sea que hayas elegido. Entonces, yo creo que todos los seres humanos somos emprendemos viajes en muchísimas ocasiones, viajes incluso de introspección o viajes para salir y explorar y conectarnos con nosotros mismos y ver qué pasa en el mundo. Ok, bueno, ahí te lo preguntaba por qué razón, porque la mayoría de personas cuando hace un emprendimiento, lo que tú decías ahorita, su punto de partida es el dinero. O sea, yo emprendo porque quiero ganar plata, quiero tener más tiempo, quiero tener una mayor estabilidad económica, pero en mi experiencia, ¿sí? Yo creo que la gente debería, y quiero que me digas qué opinas, debería partir desde una inteligencia emocional primero, entender lo que tú mencionabas del tema del concepto del dinero. Entonces, antes de emprender y de ejecutar una idea, ¿qué piensas tú que debería primero enfocarse la gente? Sin duda alguna lo que acabaste de mencionar, autoconocimiento. Autoconocimiento. Y sigo a un emprendedor al que admiro muchísimo, se llama Gary Vee. Es norteamericano, bueno, es realmente, ya no recuerdo su lugar de origen, pero viene por allá como de Ucrania o de Rusia y se vino con su familia, emigró a Estados Unidos y construyó una compañía que se llama VaynerMedia, gigante con un montón de locaciones y lo admiro mucho a él y él insiste mucho en ese proceso de autoconocimiento. Entonces, no solamente lo escucho de las personas que más admiro, sino también, pues desde mi experiencia ha sido eso, autoconocimiento. O sea, de nuevo, si tu nivel de desarrollo personal no
no es acorde al nivel de éxito que tú estás buscando tener, difícilmente vas a lograr un resultado. Claro. Y mira que ahora que lo mencionaste también, yo hoy creo que hoy visualizo como ese proceso de emprender también como una escalera, ¿sabes? O sea, hoy como que, digamos, como que categorizo, y no sé si aquí me estoy equivocando, pero categorizo a la persona que es comerciante, que se dedica solamente a eso por hacer dinero, a la persona que es creadora de contenido, a la persona que es emprendedora, que está buscando construir algo de alto impacto, a una persona que ya es empresaria de una empresa ya muy posicionada que está realmente contribuyendo al mundo. Esta semana justamente me maravillé y me inspiré demasiado con una empresa que se llama Patagonia, fundada por una persona que en su momento viajó a la Patagonia, con el que fue fundador y se convirtió en fundador de la marca de North Face, esa marca de ropa. Sí. Y esta persona, cuando regresó de ese viaje, regresó con un propósito y era, estoy viendo un problema en el mundo que es el calentamiento global, la destrucción del planeta, y quiero ser parte de la solución. Entonces, este hombre funda Patagonia con la idea de contribuir a salvar el planeta. Y esa es la misión. Si entran ahí por internet y buscan Patagonia, esa es la misión que ellos claramente manifiestan. Y comienza entonces a construir productos de ropa para montañismo con reciclaje. Y animando a que las personas no solamente reusen, sino que no tiren en los vertederos, haciendo un montón de acciones que están muy alineadas con esa causa de salvar el planeta. Y esos son el tipo de empresarios que hoy yo digo, puta, qué vaina tan admirable. Y no solamente eso, sino que 50 años después de haber construido la empresa, Yvon, el fundador de Patagonia, decide donar la compañía a un fideicomiso dedicado justamente a la misión de salvar el planeta. Entonces él dice, ahora nuestro único accionista es el planeta. Entonces, ¿cuántas personas tendrían esa capacidad o la convicción de estar tan enamorados de un problema o de contribuir a algo que todo lo que construyeron en su vida deciden donarlo? Eso es una cosa absolutamente admirable. Ahí era lo que tú decías, que es un proyecto que trasciende ya del ego, ¿no? Lo que tú mencionabas ahorita del ego, ¿no? Sí, sí, sí. Trascender absolutamente el ego. Y el ego, de nuevo, nosotros lo hemos popularizado con el concepto de arrogancia, o más o menos como que decimos ego y pensamos en arrogancia. Pues el ego, lo que descubrí estudiando muchísimas personas muy espirituales es el ego, y a propósito aprovecho para recomendar un libro que se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle. Él describe el ego o la mente como ese lugar donde se alberga el miedo, donde se alberga el placer instantáneo, donde se alberga el deseo, donde se alberga el pensamiento del futuro, o la culpa del pasado, o el arrepentimiento del pasado, o la ansiedad por querer estar en otro lugar distinto al presente. Entonces, ese proceso de trascender el ego es lo que me ha llevado a mí a admirar muchísimas personas como esas, como ese empresario que con convicción se enamoró del viaje, se enamoró de una causa y se enamoró del proceso más que del resultado mismo. Sí, claro. Que es por donde comienzan muchos emprendedores. Yo quiero el resultado, quiero facturar 100 millones de pesos ya. ¿Y tú cómo aplicas ese concepto que has aprendido desde tu emprendimiento, desde tu negocio? Bueno, ahora mismo hace ya hace 6 meses, por cosas de la vida, el universo me volvió a poner la oportunidad de construir una empresa dedicada justamente al mundo deportivo, de nuevo con esa convicción de la voz del deporte está subutilizada. ¿Cómo podemos hacer para que realmente pueda contribuir algo que cause un impacto en interés de la humanidad y que aún así sea sostenible? Porque hay muchas causas deportivas que se vuelven fundaciones y que se vuelven en pedir dinero de los políticos o de muchísimas otras partes, y no se vuelve sostenible. Entonces, y ahí viene un poco también lo del fundador de Patagonia. Tenemos que ayudar a salvar el planeta, pero además ser más verde que lo verde y ser aún así rentables. Entonces,
por cosas de la vida comienzo Mecha Sports. Mecha Sports era una compañía que estaba dedicada justamente también como a hacer negocios tradicionales en el mundo del deporte. Yo ya venía con muchísimos aprendizajes del tema de tecnología. Después de mi primer negocio me obsesioné no solamente con ese proceso de inteligencia emocional y espiritual, sino también con aprender muchísimo de tecnología. Entonces, pues se dio la oportunidad, comencé a contribuir y pues digamos que me he dedicado buena parte del tiempo también a ayudar a otros emprendedores a crecer. Hoy yo digo que me dedico a contribuir crecimiento en la vida de las personas, y que hoy lo hago a través del deporte de nuevo con tecnología. Entonces, ahora justo estamos en la misión de no solo inspirar a las personas a descubrir su propio significado del éxito a través de Mecha, a través del deporte, sino también de ayudar y contribuir a todas esas causas que nos empujen como humanidad hacia adelante. Entonces hay pues digamos como tres mundos en los que nos gusta contribuir. Usamos el mercadeo deportivo como algo pasional, como algo emocional, para mercadear eventualmente productos como vehículos eléctricos, productos sostenibles. Esta semana vi a Paul Gasol justamente unirse a una empresa dedicada a limpiar de plásticos el océano de los plásticos. Entonces nos dedicamos básicamente como a esa misión de qué causas hay ahí afuera que sean rentables y sostenibles, en las que podamos usar la voz del deporte para ayudarlas y empujarlas hacia adelante. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos realidad aumentada, que ahí es donde viene también un poco como esos aprendizajes de tecnología, y también hacemos que los atletas se conviertan en esos referentes o esos héroes no solamente dentro del campo de juego, sino también, ¿por qué no afuera del campo de juego? Hay un gran problema, y es que el 80% de los atletas que se retiran quiebran. ¿Por qué? Porque no tienen la educación financiera. Pero entonces ahora están comenzando, digamos, cada vez más atletas a convertirse en empresarios. Entonces nosotros le ayudamos también a los atletas a hacer marketing digital especializado en LinkedIn. Entonces les ayudamos a construir sus negocios cuando ya están en esa fase de retiro, o incluso cuando están activos, a construir sus negocios, sean digitales y a posicionar. Entonces hacemos eso justamente con el propósito de que esos atletas que muchas personas admiran puedan convertirse en referentes de educación financiera, para poder generar ese impacto de educación financiera en el planeta, en la vida de otras personas. Porque las personas, si una persona que pasó 7 años en banca y 5 años en la universidad no tenía educación financiera, el 80-90% de las personas en el mundo no tienen educación financiera. Entonces, si podemos usar la voz del deporte para que los atletas se conviertan en referentes y en divulgadores de educación financiera a través de cada una de esas iniciativas, sería magnífico ver más vidas transformándose y logrando más educación financiera, logrando también más vidas saludables y logrando un planeta también más saludable. ¿Dónde se ve Andrés en 10 años con Mecha Sport? La semana pasada justo también decía, no sé a dónde me lleve este viaje. Entonces estoy tan metido aquí como en el proceso y en el presente, que no sé. A ver, o sea, podría decirte que en mi plan mental de este tamaño, un poco de nuevo volviendo a la analogía del plan del universo, tu plan, yo me veo generando un proceso de transformación a través del deporte, generando crecimiento en la vida de las personas a través del deporte. Hay un montón de historias de atletas, de deportistas que inspiraron millones de personas, millones, que se emocionan todos los días al verlos en la pantalla, o que se emocionan todos los días al verlos en un estadio, que se vuelven en esos referentes. Entonces, si podemos transformar ese gran poder en algo positivo. Súper. Yo quiero tocar un tema, porque conozco a Andrés hace un tiempo, y es el tema de la autoeducación. Es un tema bastante complejo, ¿no? Tú decías que básicamente aprendiste todo por cuenta propia. Muchos dependemos muchas veces de un maestro, de ir a un aula de clases, de pronto en tu caso cuando estabas en la universidad. ¿De qué manera una persona podría de pronto tener esa disciplina de decir, oiga, me voy a sentar
quiero un cambio de vida. Me voy a sentar hoy y voy a leer un libro por mi cuenta, voy a ver un podcast por mi cuenta, voy a hacer un curso por mi cuenta, que no es fácil, se necesita mucha disciplina. Pero ¿qué opinas de ese tema del autoconocimiento? Absolutamente de acuerdo. Ese camino, es decir, la persona que piensa que con un título ya hay que parar de aprender, mm, no va a tener y no va a lograr su significado del éxito. Todos los días hay que estar aprendiendo. Yo era malísimo para leer, o sea, me dormía leyendo libros y hoy, el año pasado, llegué a leer más de 15, 18 libros. Los volví a releer además. Entonces, pero es de nuevo, es conectando con esa curiosidad innata que tenemos todos los seres humanos. Entonces, y es el proceso. Si te cuesta leer 10 hojas, comienza por una. O sea, si quieres hacer un cambio, pues necesitas comenzar con pequeños pasos, como lo hace un bebé, como lo hace un ser humano para poder correr. El ser humano para poder correr primero tuvo que comenzar gateando, después comenzó a dar pequeños pasitos, después es un proceso. Entonces, comenzar, pero comenzar ahora. Y ahora, bueno, y aprovecho también esto seguramente, las personas que nos estén viendo, cuando yo renuncié y no tenía educación financiera, yo hoy digo, tienes dos caminos, una terapia de choque, como fue mi caso, o sea, estrellarte contra el mundo, o puedes, y he conocido personas que lo han logrado hacer, que conservan su trabajo y llegan en las noches a trabajar 2 o 3 horas en su propósito. Entonces, si tú puedes, y con educación financiera, claramente, ya organizaste tus finanzas, ya estás ahorrando o estás comprando, por ejemplo, que para mí es una estupidez financiera, tengo un carro y estoy, mejor dicho, todo lo que compres a crédito, que te saque dinero de tu bolsillo, es una pésima decisión. Lo que cuando uses apalancamiento o deuda, para mí lo único que hace sentido, la deuda es cuando esa deuda tú ya la puedes hacer dinero y poner dinero en tu bolsillo. Entonces, ¿usas los bancos para que te saquen más dinero del bolsillo o usas los bancos para que te pongan dinero en el bolsillo? Entonces, organiza tus finanzas y comienza a destinar una cifra de dinero a ese propósito. Quiero montar una agencia de marketing o quiero vender mis productos de e-commerce o quiero y siento que me disfrutaría mucho el proceso de convertirme en conferencista o lo que sea, comienzas a invertir. Y esa semillita, el universo es sabio. Tú no siembras hoy una semilla y ya mañana tienes los frutos. Tú siembras una semilla, la riegas, trabajas todos los días con consistencia, con constancia y en 5 años comienzas a recoger los frutos. Así funciona la vida, así funciona también el universo. Entonces, eso. Nosotros tenemos una sección aquí que es ¿qué tanto sabes de lo que sabes? Entonces, en un minuto rápido respondes 5 o 6 preguntas. Ok. Listo, entonces vamos a cronometrar. Producción ya tiene el tiempo. Listo, iniciamos con las preguntas. Un tip de educación financiera. Un tip de educación financiera. Sí, creo que el que acabé de mencionar, justamente un activo o una buena decisión financiera es usar la deuda para algo que ponga dinero en tu bolsillo. La deuda únicamente hace sentido cuando tú ya tienes un modelo probado y tienes la posibilidad de hacer dinero con eso. Si usas la deuda para comprarte el viaje, para comprarte el carro, para comprarte la ropa y estás pagando intereses por eso, es una mala decisión financiera. Un libro que te haya marcado muchísimo tu vida. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Si tu negocio no hubiese sido deporte, ¿qué hubiese sido? Creo que hoy igual, o sea, me dedico a contribuir crecimiento. Y es un poco la idea del libro que acabé de ver también ahí, que tienes de hábitos atómicos, mantén flexible tu identidad. Hay muchas personas que tienen tan rígida su identidad pegada a una etiqueta de soy comunicador o soy gerente de una multinacional y yo lo único que sé hacer es gerente de una multinacional. Cuando mantienes flexible tu identidad y estás pegada a tu causa, de ayudo y contribuyo crecimiento en la vida de las personas. ¿Cómo lo haces? Eso ya es otra historia. Puedes usar 1.000.000 de herramientas. En mi caso es el deporte. Entonces, pues seguramente me iría a otro canal donde pueda igual mantenerme en esa ruta y esa causa de contribuir.
crecimiento en la vida de las personas. Una canción que te inspire. Hay una canción en inglés que me sirvió muchísimo en Madrid, que es un artista desconocido, Rod Black se llama el artista y es en inglés. Keep It, Keeping On se llama la canción. Entonces básicamente la canción es, eres un diamante, lo único que tienes que hacer es seguir creyendo en ti, seguir creyendo en esa voz que tienes ahí adentro en tu corazón. Y un mensaje para ese Andrés de ese entonces que veía todo sin cumplirse, ahora que ya ha cumplido cosas y que se siente un poco más estable y se ve mejor. Sí, siga escuchando su corazón, siga confiando en ese, nosotros lo llamamos a veces incluso como el sexto sentido o ese instinto. Ese instinto es justo eso, cuando a veces lo sentimos con las personas, como que, uy, esa persona, su energía, como que hay algo que no. Ese es el instinto, es tu corazón o es esa voz pequeña que te está diciendo de ten cuidado o agarra por este rumbo. Eso. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre una habilidad y una disciplina? ¿Por qué te lo pregunto? Cuando uno ve gente que tiene todos los talentos o tiene la habilidad para un negocio, para un arte, para alguna expresión artística o demás, pero que no explotan eso versus una persona que tiene la disciplina que aunque no lo sabe, no tiene esa habilidad, lo logra. ¿Cómo tú reconoces eso? ¿Cómo lo explotas? ¿De qué manera se puede desarrollar mejor eso? Yo creo que todos los seres humanos tenemos dones y talentos, o sea, no conozco ninguno que no sea bueno en algo. Y ese bueno en algo, pues justamente vino de su niñez, de su curiosidad innata y de su proceso creativo. Y lo que he detectado, la conclusión a la que he llegado es que cuando crecemos, cuando nos vemos sometidos a la presión, cuando nos vemos sometidos a situaciones de sufrimiento, hay dos caminos. O eliges el camino de seguir sufriendo y de seguir alimentando el rencor o el odio, vibrar en emociones muy bajas, o decides conectar con esa causa mucho más grande que tu propio ego. De nuevo, recuerda un poco lo que mencionaba es estas personas que desafortunadamente están sumergidas en el sufrimiento. Su mente les genera tanto sufrimiento por el pasado o por el futuro que están desconectadas de su presente y de su espiritualidad, de sus talentos y de sus dones natos. Entonces, hay personas que súper talentosísimas que se reservan su talento para ellos mismos. Y hay de nuevo, entonces está el ego o está tu mente desde el egoísmo porque no estás compartiendo tus dones o tus talentos con las otras personas. Entonces, creo que la disciplina que ahorita lo mencionabas es justo eso. Creo que hoy vería la disciplina como el significado de qué tan conectado estás con una causa. Hay un libro también que se llama Grit, de una psicóloga que en Estados Unidos se dio a la tarea de estudiar por qué los Navy SEALs, que son una de las fuerzas que someten a unos entrenamientos brutales, o sea, brutales. Si entran ahí a internet y buscan Navy SEALs entrenamiento, se van a encontrar con un entrenamiento que muy pocas personas en el mundo son capaces de resistir. Entonces, esta psicóloga lo que descubrió en su investigación es que estas personas que se convierten en Navy SEALs están conectados con una causa mucho más grande que su propia vida. Están conectados con un propósito mucho más grande. Y a eso le llamo grit. Entonces, es esa capacidad que tienes de conectar con algo mucho más grande que tu propio ego para poder avanzar en esa causa y hacer todos los días eso que se convirtió en tu motor, en tu caso, tu familia o tus hijas y tu esposa, siempre, y creo que hay muchas personas allá afuera que es muy recurrente escuchar a las personas, mi motor es mi familia o mi motor es mi hijo, es alguien más, no eres tú, es alguien más. Entonces, de nuevo, es cómo trasciendes, cuanto más puedas trascender tu ego o tu mente que está pensando en el futuro, en el pasado o en el sufrimiento, entonces ahí es cuando vas a comenzar a conectar y poner tus dones al servicio del mundo, que eso eventualmente se traduce en dinero.
Y un mensaje para todos nuestros televidentes y oyentes, claramente, desde tu expertise de cómo ser un buen emprendedor. Sí, yo diría, siga una causa. Enamórese de la causa, enamórese pregúntese a quién quiere ayudar. Y esa pregunta te va a llevar eventualmente a qué problemas le puedes ayudar a resolver a otras personas. Y esa pregunta te va a llevar a, ok, entonces puedo construir este servicio, puedo construir este producto para después ayudar a resolver ese problema o ayudar a esa persona a llevar del punto A al punto B. Eso creo que les diría, enamórense más de una causa, que eso al final también, cuando llegue el dinero, les va a hacer apreciar más el camino, más que el dinero per se. Y otro mensaje también que quisiera dejar aquí es, yo hoy veo el dinero más como una herramienta de libertad. Entonces le pregunto a las personas también, ¿tú qué harías si tuvieras 700 días de libertad sin preocuparte por dinero? Porque ya todo está cubierto. Tienes 700 días de libertad. ¿Qué te levantarías a hacer? Entonces hoy para mí el dinero es justamente eso, significa libertad. Libertad de levantarte a diseñar y a construir tu propio significado del éxito. Ese significado del éxito claramente está conectado con ese propósito o esa causa de la que tanto he estado hablando también. Esa pregunta me gusta mucho y te la quiero hacer a ti. ¿Tú querías 700 días libres sin...? Es una pregunta que no me he hecho. No, yo desde hace mucho tiempo tengo en mi cabeza de que el conocimiento es lo más importante para el ser humano. Sí, yo prácticamente hoy en día me levanto todos los días y todos los días tengo un horario específico para yo aprender algo nuevo. Si el dinero no fuera un problema para mí, mi mayor fuente es el conocimiento. Sea leer un libro, sea asistir a una conferencia, o sea, cualquier cosa que me nutra mi conocimiento para mí es muy importante, muy importante. Y bueno, por encima de eso, mi familia, mis hijas, mi esposa, o sea, creo que ese es mi motor de vida. Y, y creo que el 90% de mi tiempo iría ahí y el 10% a mi conocimiento y mi crecimiento personal. Y ustedes también pueden comentar aquí abajo qué harían con 700 días libres, ¿sí? Con todo cubierto. Pueden ahí poner hashtag emprendeando y comentan. Queremos saber de ustedes también. Andrés, nada, pues muchas gracias por haber venido, de verdad. Gracias a ustedes, me la pasé genial aquí, en verdad que muchísimas gracias por la invitación y encantado de conocerlos, encantado de compartir este rato con ustedes. Gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales para las personas que están interesadas también en conocer un poco más de tu emprendimiento? Oye, me interesó mucho, podría hacer una alianza estratégica contigo y demás. En mis redes sociales me pueden encontrar como Andy Growth, esas son mis redes sociales personales, o pueden explorar también mecasports.io. Igual vamos a poner por aquí, abajo del videito para que lo vean. Entonces, encantados de contribuir crecimiento en la vida y en los negocios de más emprendedores para poder ayudar a que el mundo avance hacia adelante y que la humanidad y los seres humanos puedan también propiciar ese crecimiento. Y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos en Spotify y por vernos aquí en este canal de YouTube. Síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo. Bye, muchas gracias.